Bien, hay dos clases, tipos de operadores, vamos a hablar, ¿ya? Tipos de operadores. Tipos de operadores. Tipos de operadores. Tipos de operadores. Y comenzamos a resolver ya los problemas, ¿ya? Tipos de operadores. Tipos de operadores. Miren, chicos, a ver, los tipos de operadores tenemos dos, ¿ya? Sin tabla y con tabla. A ver los de sin tabla, ¿bien? Ah, sin tabla. ¿Cómo se resuelve un operador sin tabla? Por la ley de correspondencia. La estrategia para resolver un operador sin tabla se aplica la ley de la correspondencia. Entonces, sin tabla, estrategia. Estrategia de resolución. Estrategia de resolución. Estrategia de resolución es la ley de la correspondencia. Ley de la correspondencia. Así mejor hay que ponerlo. Ley de la correspondencia. Ley de la correspondencia. Ley de la correspondencia. ¿Ya? En los operadores sin tabla tenemos una estrategia de resolución que es la ley de la correspondencia. Vamos a ver un ejemplo. ¿En qué consiste esta ley de correspondencia? Ejemplo, por decir, me dicen si A círculo de B es igual a, vamos a suponer A a la B, ¿está bien? Yo inmediatamente veo que el círculo define, ¿con qué operación está definido? Con la potenciación, el primero elevado al segundo. Entonces, si me dicen a mí calcular, por decir, me dicen haya, supongamos que me dicen así, haya 1, 3, 2. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste la ley de correspondencia? Consiste en lo siguiente, el primero es A y el primero es 1. Entonces A vale 1, ¿no? El segundo es B y el segundo es 3. B vale 3. En este caso voy a resolver. Entonces, ¿cómo es? A elevado a la B, ¿cierto? Entonces esto sería 1 elevado al cubo. Cierro paréntesis. Aplico vuelta correspondencia acá. ¿Quién es el primero? Es 2. A vale 2. Y B vale 5. Y B vale 5. Y B vale 5. ¿Cómo sería 2 elevado a la 5? Entonces voy a tener 1. Profesor, ¿por qué de frente 1? Porque tú sabes que cuando la base es 1, no importa el exponente. ¿Está bien? Entonces sería así. Esos son los contables. ¿Sí? Ahora vamos a ver los operadores con tabla, ¿ya? Esos son operadores sin tabla, perdón, con tabla, ¿no? Ya, bien, vamos a ver los operadores con tabla, ¿bien? Estamos haciendo así de forma breve nada más, ¿ya? Con tabla. Operadores con tabla. A ver, acá les voy a dar la forma de un operador con tabla. Miren, de ahí vamos a ver la estrategia para resolver los operadores con tabla. Los operadores con tabla están distribuidos así, miren. Acá se coloca el operador, acá le voy a poner operador, operador, operador. Acá le voy a colocar columna, esta es la columna. Esta es la columna, esta es la fila. Hola. ¿Bien? Y este se llama el cuerpo de la tabla, ¿ya? Este se llama el cuerpo. Esto se llama el cuerpo de la tabla. Esto se llama
llama cuerpo de la tabla. Escribirle por acá cuerpo de la tabla. Cuerpo de la tabla. ¿Bien? Voy a hacer un ejemplo. Ya supongamos que yo tengo acá 1, 2 y 3. Y por acá yo tenga 1, 2 y 3 también. 1, 2 y 3. Y por acá coloque 2, 4, 6. Por acá coloque 3, 5 y 7. Por acá coloque 4, 6 y 8. ¿Bien? Listo. Supongamos que a mí me piden calcular acá, en esta tabla me piden calcular a mí AY, 1, 1, 1, asterisco 1, según mi tabla. Miren, acá lo que tenemos que hacer es columna. Quiero decirles que acá en estos operadores con tablas nos van a pedir pares ordenados, ¿no? Es decir, dos elementos acá. Entonces tú tienes que el primer elemento es de la columna y el segundo elemento es de la fila. La intersección de los dos es la respuesta. La intersección de los dos. Lo voy a hacer mejor acá, ¿ya? Columna, fila, y la respuesta es C intersectado con F. Profesor, ¿cómo así? Fíjate, esto recuerda, por favor, ¿ya? Esto recuerda. A ver, si me piden 1, 1, el primero, este en la columna. Este es en la columna, acá, en la columna 1. Y en la fila, 1. La intersección, este va así y este va así. La intersección es 2. Entonces quiere decir que este es 2. A ver, otro más. Supongamos que me dicen a mí 1, 3. ¿Cómo haces tú? 1, 3. ¿Cómo haces? Tú dices, esto es columna y esto es fila. Entonces, columna 1, vas así, hasta acá. Y fila 3, así, vas ahí. ¿Dónde se intersecta acá? 6, quiere decir que esto es 6. ¿Ya? Esto es 6. Ahí tenemos. Bien, chicos, eso es todo. Eso es todo, porque saben que en su libro no profundizan mucho operadores. ¿Ya? No les hablan de operaciones implícitas, operaciones explícitas, no les hablan nada de eso. Entonces vamos a ir directamente, ¿ya? Directamente ahora sí, a resolver su problema de equilibrio. ¿Ya? Voy a enviar foto. Listo. Bien, recuerden que un operador es un símbolo. Es un símbolo. ¿Correcto? Es un símbolo. Que está definido mediante una operación, sí. Está definido mediante una operación. ¿Listo? ¿Ya? A ver, vamos a... Ahora sí vamos a ir con los problemas de su libro, ¿ya? Vamos a comenzar cómo se resuelven los problemas de su libro. A ver. Por acá los tengo yo, por acá. Ya, fíjense, ¿ya? Problema número actividades. En su cuaderno, por favor, ¿ya? Actividades. Actividades, problema 1. Me dice f de x más 1 es igual a x cuadrado menos x. Me piden hallar f de f de f de n menos 1 igual a 342. ¿Ya? Y me piden calcular por acá, me piden calcular hallar f de n más 1.
f de n más 1 que es igual, yo no sé. ¿Bien? Bien, miren cómo yo lo voy a resolver, ¿ya? Yo lo puedo resolver. Fíjense, me dicen a mí que f de x más 1 es igual a x cuadrado menos 1. ¿Está bien? Ahora me dicen que f, ojo, f de n menos 1, de f menos 1, de f es igual a f. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Bien? Entonces lo que yo primero que tengo que atacar acá. Por decir, yo me pregunto, solución vamos por acá, yo me pregunto, si yo quiero hallar f de 1 por decir, yo no voy a decir x vale 1, yo tengo que decir que x vale 0, porque primero tengo que darle esta forma. Tengo que decir así, fíjate, 0 más 1. Entonces, ¿el x quién es? Es 0. ¿Me dejo entender? El x es 0, entonces tendría que decir 0 al cuadrado menos 0, eso es 0. Supongamos que yo quisiera hallar f de 3. Pregunto, ¿cuánto vale x? Ah, fácil, yo digo así, 2 más 1. Tengo que darle esta forma. 2. Entonces este sería 2 al cuadrado menos 2, eso sería 2. ¿Está bien? Listo. Bien. Ahora, si yo quiero f de 5, profesor, yo ya no quiero hacer esto, algo más 1, no. Entonces igual a x más 1 igual a 5, x igual a 4. Pues. ¿Te das cuenta? Si tú quieres f de 1, por decir, igualas acá, x más 1 es igual a 1, x vale 0, 0 al cuadrado menos 0. Si tú quieres f de 3, por decir, quieres f de 3, ¿qué haces? Igualas, x más 1 es igual a 3, x vale 2. Pero, ¿saben qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un cambio. Yo voy a hacer un cambio ¿para qué? Para reemplazar directamente. Porque a mí me conviene reemplazar directamente para no complicarme acá. O si gusta lo hacemos, pero se hace muy grande. Entonces lo que yo voy a atacar es esto. Miren. Entonces yo voy a decir así, f de x más 1 es igual a x cuadrado menos x. ¿Bien? Por favor, acá se hace el cambio de variable, ¿ya? Miren, ¿qué es el cambio de variable? Es decir, reemplazar una letra por otra. Profesor, pero no tiene sentido porque va a quedar igual. No, no me refiero, escúchame. Voy a decir, vamos a suponer nosotros que x menos 1 es igual a u. Por acá, ¿ya? X más 1 es igual a u. Entonces, ¿qué voy a obtener acá yo? Yo voy a obtener f de u es igual a ¿quién? A x al cuadrado, pero yo despejo de acá x al cuadrado, x. Yo digo x es igual a u menos 1. Entonces voy a decir, es igual a u menos 1 al cuadrado. En vez de colocarle x, pongo u menos 1 al cuadrado menos x, que es u menos 1. ¿Está bien? Ahora, si gusta, resuelve esto para que sea más sencillo. Resuélvelo. Si yo lo resuelvo esto sería así. U al cuadrado menos 2u más 1. Y este sería menos u más 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar así. Me va a quedar así. A ver, me va a quedar u al cuadrado menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 1 menos 3u. Más 2, ¿cierto? Más 2. Bien. Ahora, si yo lo factorizo, chicos, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría así. A ver, lo voy a hacer por acá, ya lo voy a hacer mejor. Entonces voy a tener u y u. 2 y 1. Entonces, me va a quedar así. Todo esto me va a quedar así. Fíjense. A ver, voy a borrar esta parte. Me va a quedar así. Miren, f de u es u menos 2 por u menos 1. Así me va a quedar. ¿Está bien? Ahora, eso va a permitirme a mí poder hacer esto. Rapidito nomás, rapidito me va a poder. Y lo van a ver ustedes. Miren, a ver, a ver. Yo sé que hasta acá ya se tranquearon ya. A ver, voy a empezar nuevamente, ¿ya? Voy a empezar nuevamente. A ver,
también recuerden que un problema pues, se puede hacer de muchas formas, ¿no? No solamente hay una sola forma, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, yo quiero que ustedes se concentren, por favor, acá, ¿no? A ver, vamos a ver, solución. Miren, a ver, si yo quiero, escúchenme, si yo quiero, a ver, les voy a enseñar una forma más rápida, ¿ya? Más directamente al grano, como se dice. Si yo quiero f de x, yo no quiero f de x más 1. Entonces voy a hacer lo siguiente, fíjense. Tú quieres el x, sí, el x nomás. Quiere decir que lo que adentro del 1, dentro del x más 1, tú le vas a restar 1. ¿Para qué? Para que se vaya ese 1 y te quede x. Entonces, si tú le has restado dentro de x1, a todos estos le tienes que restar 1. Entonces, esto sería así. Abres un paréntesis, al x le restas 1 y sigue al cuadrado. Menos x menos 1. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí creo que sí está muy bien, ¿no? Entonces, si tú resuelves esto, vas a tener f de x es igual a x menos 1 al cuadrado menos x menos 1. ¿Bien? Ahora, si tú resuelves todo esto, esto va a ser igual así, mira, a x menos 2 por x menos 1. Entonces, fíjate lo que te va a quedar así, miren. F de x es x menos 2 por x menos 1. ¿Sí? Ahora sí, yo ya voy a poder trabajar, miren. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esto es K. Vamos a suponer que esto es K. Entonces voy a decir f de K es igual a esto, ¿cierto? Entonces voy a decir así. F de K es igual a ¿quién? A 342. Pero tú sabes que si f de x es x menos 2 por x menos 1, entonces f de K sería K menos 2 por K menos 1. Y de ahí es facilito encontrar K. ¿Sí? ¿Cómo encuentras K? Fácil. Yo descompongo esto, 342 descompongo en dos factores que multiplicados te den 342 y la diferencia entre ellos, ¿cuánto es? La diferencia entre ellos es menos 1, ¿cierto? Bien, entonces voy a decir, 342 que tiene cuarta, ¿cierto? No, a ver, tiene 7, no, sexta. Voy a decir 5, 57. 57 que tiene 19 ava, 3. Mira, si tú te das cuenta ya formaste 18 por 19. Entonces este es 342 es 18, por acá lo voy a poner ya, 18 por 19. Pregunto, ¿cuánto vale K? A ver, pregunto, ¿cuánto vale K? Profesor, vale 20. A ver, si fuera 20, si K fuera 20 sería 20 menos 2, 18. Y 20 menos 1, 19. Sí te da, ¿no? Porque te da 18 menos 20, 18 por 19. Entonces K vale 20. Ahora, pero recuerda que el K es igual, entonces tú dices 20 es F, por favor concéntrate, F de n menos 1. Haces vuelta el cambio de variable, haces el cambio de variable y le pones cualquier letra que tú quieras, ¿ya? Le voy a poner m. Entonces vas a decir F de m es igual a 20. Ahora, pero tú ya sabes la fórmula del f de cualquiera. Entonces vas a decir, esto va a ser m menos 2 por m menos 1. Y eso debe ser 20. A ver, por favor, piensa. Dos números que multiplicados te den 20 y entre sí, que la resta de entre ellos sea 1. La diferencia 5 por 4, profesor. Ahora sí, a ver. ¿Qué valor le das al m? No le puedes dar 5. ¿Por qué? Porque si esto fuera 5 sería 5 menos 2, 3. 5 menos 1, este sería 5, 3 por 4. Y tú no quieres 3 por 4, tú quieres 5 por 4. A ver, si le das a 7, ¿cómo sería esto? Este sería 5 y este sería 6. ¿Está bien? ¿Está bien? Si le das a ver, si le das a 6, si M6, tú tienes que tantearlo acá. Si M6
Si M6, tú dices 6 menos 2, 4. Exacto. M6. M6. Bien. Ahora tú ya sabes que M6, pero M que representa esto, ¿cierto? Entonces vas a decir F de N menos 1 es igual a 6. Tú ya sabes que esto, lo que está dentro, menos 2. Entonces vas a decir así. N menos 1 menos 2 por ¿quién? O para que no lo hagas, para no complicarte, tú ponle otra letra, ¿ya? Vamos a ponerle P. Todo esto vale P. ¿Está bien? Todo esto vale P. Entonces voy a tener así. N menos 1 es P, ¿cierto? Entonces digo, F de P es igual a 6. Entonces esto es P menos 2. Y acá vas a tener P menos 1. Te pregunto, por favor, ¿cuánto? Este es 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2. ¿Cuánto vale P? Dale valor a P. 5. Si este fuera 5, sería 5 menos 2 es 3. Cumple con este, pero acá ya no cumple. Si P vale 4, 4 menos 2 es 2. 4 menos 1 es 3. Sí, P vale 4. P es igual a 4, pero yo no quiero P, quiero N. Entonces yo digo, pero P yo sé que es igual a N menos 1. N menos 1, entonces N vale 5. ¿Ya? Esa es la respuesta. N vale 5. Ahí está. Por favor, no sé si me entendieron ahí. Ah, pero me pide F de N más 1, ¿cierto? Por lo tanto, voy a dar mi respuesta. A ver, primero tomen nota, por favor, porque está un poquito larguito. Y eso que resumido el problema, desde la solución, ya desde la solución, ejercicio 1, desde ahí le voy a enviar. Todo mejor le voy a enviar, porque si no se me van a... Ya, todo le voy a enviar. Bien, como yo ya sé que n vale 5, entonces lo que me están pidiendo a mí, por acá ya, lo que me están pidiendo es f de qué, 5 más 1 es 6, f de 6. ¿Y cómo hallo f de 6, chicos? Yo ya sé que f de x, aquí está la fórmula, esta es mi fórmula clave, esta es mi fórmula. Yo sé que si es f de x es x menos 2, entonces acá sería c menos 2, 4 por c menos 1, 5. 5 por 4, 20. Quiere decir que la respuesta es 20, ¿ya? Ya, la respuesta es 20 ahí. ¿Listo? Entonces esto lo voy a borrar ya para hacerlo abajo. Ya saben que la respuesta es 20. Bien, nuevamente voy a explicar el problema, nuevamente, porque sé que tiene su dificultad. ¿Ya? A ver, vamos a explicar nuevamente el problema. Ya, nos daban esto, que f de x más 1 es x cuadrado menos x. Nos daban este también, que f de n menos 1 es igual a 342. Lo que primero dije yo, como yo no tengo f de x, yo tengo f de x más 1, es decir, los resultados tendría que igualarlo y de ahí despejar x para encontrar cuánto vale x, pero así es muy complicado. Entonces yo quiero una fórmula directa, que cuando yo quiera hallar f de 1 me diera directamente f de 1 y no tener que igualar y despejar x. No quiero eso. ¿Por qué, profesor? Porque acá yo tendría que tener este y sumarle más 1 y despejarlo, y de verdad muy difícil. Se va a complicar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como yo quiero desaparecer este 1, adentro del x le resto 1. Si este fuera menos 1, adentro le sumo 1. Si este fuera 2, adentro le resto 2. Lo mismo que hago acá, hago en todas las x que aparecen. Entonces voy a decir, f de x más 1 menos 1 igual
Profesor, y está al cuadrado, ¿cómo le vas a restar 1? Abres un paréntesis, le restas 1 y lo elevas al cuadrado. Igual le restas. Si estuviera al cubo, abres un paréntesis, dices x menos 1 al cubo. Igualito, así queda. Menos, abres un paréntesis. Cuidado con hacer esto. Cuidado con hacer esto. A ver, ¿alguien podría hacer esto? Ah, bueno, acá no equivocarse así, ¿ya? Acá no equivocarse así. Y acá hacer así, ¿ve? No puedo hacer esto. Porque ahí tú no lo, ahí, escúchame, el X ahí es negativo. Y este X es positivo. Entonces tú tienes que hacer esto en paréntesis. Para que esto se aparezca a esto, porque recuerda que esto es igual a esto. El X me refiero, el signo no, pues el signo es aparte, ¿bien? Entonces tengan cuidado en esos detalles, ¿ya? Entonces voy a decir, ya le resté 1 a cada uno. Ahora, si yo resuelvo esto, voy a tener x cuadrado menos 3x. Si yo resuelvo esta parte, voy a tener x cuadrado menos 3x más 2. Yo factorizo. Entonces, si yo factorizo es x menos 2 por x menos 1. Una vez que yo ya tengo esto, comienzo. Vamos a suponer que esto es k. Entonces digo, f de k es 342. Pero como yo sé que f de x es x menos 2 por x menos 1, entonces f de k sería k menos 2 por k menos 1. Yo pienso dos números multiplicados que te den 342 y restados te den 1. Profesor, ¿cómo se da cuenta que es 1? Porque de x menos 2 a x menos 1 la diferencia es 1, pues. Profesor, ¿cómo se? Réstalo, pues, x menos 2 menos x menos 1, la diferencia te va a dar 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? 18 por 19. Entonces, yo voy a comenzar a tantear. Si k vale 18, esto sería 16. Y no puede ser porque yo tengo 18. Entonces, comienzo. Si fuera 20, sería 20 menos 2, 18. 20 menos 1, 19. 18 y 19, justamente lo que tengo acá. Quiere decir que k vale 20. Pero recuerda que k es f de n menos 1. Entonces, tú tienes que decir f de n menos 1, que le voy a poner otra letra m, es igual a 20. Y el mismo proceso hace. 20 es 5 por 4. Dos números que multiplicados te den 20 y restados 1, 5 y 4, ¿cierto? Entonces comienzas a tantear. ¿Cuánto vale m? A ver, si m vale 5, dice 5 menos 2 es 3. 5 menos 3 por 4. Yo tengo acá 3 por 4. Acá yo debo tener 4 por 5 porque el producto de ellos debe ser 20. No puede ser m4. Entonces yo digo, si m es 6, 6 menos 2 es 4. 6 menos 1 es 5. 5 por 4, 20. Sí cumple. Quiere decir que m es 6. ¿Te das cuenta? Ahora, como tú ya sabes que f de f de n menos 1 es 6, tú lo iguales acá. F de n menos 1 es 6. Igualito. Para que no te compliques, yo le he puesto p. Yo le he puesto p y voy a decir f de p es igual a p menos 2 por p menos 1. Compruebo, p vale 4. 4 menos 2 es 2. 4 menos 1 es 3. 3 por 2 es 6. Cumple. P vale 4, pero P recuerda que es n menos 1. Entonces quiere decir que n es 5. Como te están pidiendo f de n más 1, quiere decir que tú tienes que dar el f de 6. Y f de 6 a qué es igual? A 6 menos 2 por 6 menos 1. Sería 5 por 4, sería 20. Bien, queda menos de un minuto, por favor. Volvemos a ingresar para la parte final ya.